Bienvenidos a un seminario más de una serie de estudios del mensaje del Génesis, donde estamos aprendiendo de manera profunda el mensaje de Dios para sus hijos desde el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis. A este capítulo le hemos puesto por nombre La mujer y su simiente. Antes de iniciar, hagamos un resumen del tema anterior, en donde estudiamos que luego de que Adán y Eva cayeron en la desobediencia, Dios desciende al jardín del Edén para sancionar lo que había ocurrido. Entonces Dios vino y habló con Eva, habló con Adán y finalmente habló con la serpiente. Y es allí en donde encontramos la primera profecía bíblica, en el Génesis, en el capítulo 3, versículo 15. Dios allí le dice a la serpiente que de la mujer vendría una simiente que le haría la guerra y que en ese proceso de guerra, en el momento en que la simiente de la mujer alzara el pie para pisar a la serpiente le mordería el carcañal a la simiente de la mujer, pero esa simiente finalmente le pisaría la cabeza a la serpiente, haciéndole una herida mortal. Estudiamos también que la serpiente representa a Satanás, y su simiente son sus seguidores, los que deciden desobedecer los mandatos divinos y deciden vivir conforme al carácter de Satanás. Si la serpiente mencionada en Génesis 3 representa a Satanás, necesitamos entonces conocer a quién representa la mujer allí mencionada. Y vamos a comprender también quién es esa simiente que le da el pisotón mortal a la serpiente en la cabeza. Así que hoy vamos a definir quién es la mujer y su simiente, o a quién se refiere cuando en Génesis 3:15 Dios menciona la palabra mujer. Porque si bien es cierto, Dios menciona a la mujer por el hecho de que Eva estaba culpando a la serpiente de haberla inducido a comer del árbol prohibido, pero en Génesis 3:15 no olvidemos que Dios está hablando con la serpiente, que representa a Satanás, y es cuando menciona a la mujer y a su simiente. No se estaba refiriendo precisamente a Eva. Entonces veamos quién es esa mujer que trajo al mundo a la simiente que le pisaría a la serpiente en la cabeza. Y para eso vamos a ir a la carta que el apóstol Pablo le envía a los Gálatas en el capítulo 4, y allí Pablo nos explica quién era la mujer y quién era la simiente de la mujer. Y dice allí en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Sabemos que Jesús era judío, porque nació del pueblo judío a través de María. Y es importante recordar que el pueblo judío en ese entonces era el pueblo remanente de Dios. Entonces vemos que aquí ya está mencionándonos Pablo a una mujer que trajo al mundo al Hijo de Dios. Pero vamos a mirar más claramente cómo Jesús es la simiente, nacido de mujer. Así que vayamos a Gálatas, en el capítulo 3, el versículo 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo Jesús es la simiente, dice Pablo, la simiente nacida de mujer. Fue el que nació en este mundo cuando vino el cumplimiento del tiempo. Mateo 1:16 también nos habla sobre la identidad de la mujer y de la simiente. Dice aquí, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Este versículo es crucial. Debemos poner mucha atención y leerlo con cuidado. Jesús no era hijo de José, no fue engendrado por José. El versículo dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. Este versículo claramente está diciendo que Jesús nació de María, pero no de José. Si miramos la genealogía que allí en Mateo se menciona, podemos ver que dice, este hombre engendró a este hombre, y engendró a este hombre, y este engendró a este hombre. Todos son engendrados por hombres, pero cuando llega al último en la lista, desconoce a José como el padre de Jesús. Dice que Jesús nació de María. Y es que la profecía de Génesis 3:15 dice que la simiente iba a nacer de una mujer sin la intervención de un hombre. Ahora veamos Apocalipsis, el capítulo 12. Allí está hablando del nacimiento de Jesús. Dice, hablando de la mujer, y ella dio a luz
un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Cuando la Biblia dice que dio a luz a un hijo varón, es porque se está refiriendo a un hijo hombre del sexo masculino. No hubiera sido necesario que Apocalipsis dijera hijo varón. Con que dijera tuvo un hijo, ya hubiese sido entendible. Con la palabra hijo hubiera sido suficiente, pero aquí se requiere recalcar que era un hijo masculino. De ese modo entendemos que la profecía de Génesis 3:15, al hablar de la simiente de la mujer, se estaba refiriendo a ese hijo varón. Y aquí sería bueno volver a leer Génesis 3:15 para no olvidarnos de las palabras que Dios le está diciendo directamente a la serpiente allá en el jardín del Edén, y de manera indirecta también le está hablando a Adán y a Eva. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Dice allí, él te aplastará la cabeza, tú le herirás a él en el carcañal. O sea que la mujer iba a traer al mundo a una simiente masculina para hacerle la guerra a la serpiente, para aplastarle la cabeza y quitarle a Satanás lo que Satanás le había quitado al hombre. Así que en Génesis 3, versículo 15, Dios le estaba diciendo a Satanás, mira, tú le quitaste al hombre su manto glorioso de luz. Tú le quitaste su posición como rey. Tú le quitaste el planeta Tierra. Tú trajiste toda clase de trastorno psicológico a su vida. Tú has introducido al mundo la muerte, pero yo te quiero decir que tu poder va a terminar, porque yo voy a mandar a este mundo a una simiente nacida de mujer. Esa simiente nacida de mujer te va a hacer la guerra a muerte. Prácticamente Dios le dice a Satanás, hoy te estoy declarando la guerra. Y en el proceso de la guerra tú le vas a causar dolor porque le vas a morder el carcañal, pero tú vas a perder, porque cuando él venga y tú le hieras el carcañal, él va a levantar el pie y te va a aplastar la cabeza y te va a quitar a ti lo que tú le quitaste al hombre. Qué tremenda y maravillosa promesa para Adán y para Eva. En el momento en que acaban de fallar, Dios viene y le declara la guerra a Satanás, y ahora Adán y Eva ven vislumbres de luz y seguramente dicen, la esperanza no estaba perdida. El enemigo va a ser finalmente vencido por la simiente de la mujer. Pero, ¿y la mujer entonces quién es? Para entender claramente quién es la mujer o a quién se refiere, es bueno mirar una cita bíblica en donde está mencionando casi los mismos personajes de Génesis 3:15. Y para ello vamos a ir a Apocalipsis 12 otra vez. Allí está mencionando este mismo conflicto que inició en el cielo y que llegó a la tierra en Génesis 3. Y dice Apocalipsis 2 a partir del verso 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aquí miramos que menciona a una mujer, al igual que en Génesis 3:15, donde se está profetizando la enemistad entre la serpiente y la mujer. Pero si seguimos leyendo, dice Apocalipsis 12, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Vemos ahora que será una mujer que está a punto de dar a luz a un hijo, lo que se entiende que está a punto de llegar la simiente de esa mujer, simiente de la cual también Génesis 3 nos está hablando. Pero sigamos leyendo, dice Apocalipsis 12. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Con toda claridad vemos que está mencionando a un dragón. Y si queremos saber quién es ese dragón, podemos verlo en el versículo 9 de este mismo capítulo 12 de Apocalipsis. Dice allí, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ese dragón, dice aquí Apocalipsis, que es la serpiente antigua. Y así volvemos a ver a los 3 personajes involucrados en Génesis 3:15. Una mujer, una serpiente, una simiente. Y al seguir leyendo Apocalipsis 12, en el versículo 5 nos aclara quién es esa simiente que nace de mujer y dice, y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro
a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Y quién fue ese hijo nacido de mujer que fue arrebatado para Dios y su trono? Pues obviamente esa simiente es Cristo Jesús. Y luego termina diciendo Apocalipsis 12:6, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Así vemos que aquí se menciona a una mujer, a un dragón y a un hijo. Y la mujer que da a luz a un hijo huyó para salvar a su hijo del dragón que lo quiere devorar. Esa misma acción la podemos ver cuando Herodes quiere matar al niño Jesús cuando ya había nacido. Y entonces María, la madre de Jesús, decide huir a Egipto para que no muera el niño. Lo que Génesis y Apocalipsis nos están mostrando es el mismo conflicto. Y en ese conflicto vemos a una serpiente, que es Satanás, y que quiere morder a la simiente de la mujer cuando nace, que es su hijo de esa mujer, y que ahora ya hemos visto que es Cristo Jesús, que nace de gente que es del pueblo de Dios, que nace de una mujer que era judía. Los judíos eran el pueblo de Dios en los momentos en que Jesucristo nace. Se menciona a la mujer como pueblo obediente de Dios. La mujer está representando al pueblo obediente de Dios. Al principio fue representado por Eva en Génesis, representado por María y el pueblo judío cuando nace Jesús, y representado por todos aquellos que forman al pueblo de Dios en Apocalipsis 12. Cuando Génesis y Apocalipsis mencionan a la mujer, se refieren a un pueblo, a una nación, a un grupo de seres humanos, y lo podemos corroborar claramente en Apocalipsis 17. Allí se menciona a una mujer mala, a una mujer que está en contra de los mandatos de Dios, y dice allí que esa mujer es un pueblo, una ciudad o un grupo de gentes. Vamos a verlo. Dice 17-18 de Apocalipsis, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Era un grupo de gente. Cuando menciona a mujer, es un pueblo. Y en este caso es un pueblo malo. Pero en el caso de Dios, el pueblo de Dios es un pueblo bueno, un pueblo que obedece los mandatos de Dios. Y de ese pueblo, de esa mujer, nace la simiente que es Cristo Jesús. Cuando Dios le advirtió a la serpiente que vendría una simiente que le iba a aplastar la cabeza para destruirlo, es cuando Dios le está declarando la guerra a Satanás. Es cuando se está levantando el pie a manera de declaración de guerra a Satanás. Entonces Satanás invita a los hijos de Dios a comer el fruto del árbol prohibido, a desobedecer los mandatos divinos, a ir en contra de lo que Dios establece. Cuando Satanás invita a los hijos obedientes al pueblo de Dios a pecar, es cuando está lanzando la mordida al carcañal. Pero cuando viene la simiente prometida, cuando Jesús nace, es cuando surge la esperanza para la mujer representando al pueblo de Dios. En el jardín del Edén, la serpiente o Satanás mordió a Adán y a Eva cuando ellos comieron del fruto del árbol que Dios prohibió. Y Dios dijo que si comían de ese árbol, ellos morirían. Pero ¿por qué Adán y Eva no murieron en el momento en que desobedecieron? ¿Cómo solucionó Dios ese momento en que sus primeros hijos habían desobedecido y él tenía que ejecutar un juicio? Si Satanás mordió a Adán y a Eva y muerde a los hijos de Dios todos los días cuando estos desobedecen, ¿cuándo será dado el pisotón en la cabeza de la serpiente? No te pierdas el siguiente capítulo de esta serie de estudios, porque aclararemos todas estas preguntas y todas las dudas que surjan y nos profundizaremos en el estudio referente a la primera y gran profecía bíblica que nos muestra el libro del Génesis. Por ahora, te agradecemos tu presencia en el canal y si te gustó este tema, no te olvides de darle un like, de compartir y de suscribirte, porque haciendo esto tú colaboras para que estos temas puedan llegar a más hijos de Dios que seguramente como tú y como yo están anhelantes de conocer los planes de Dios para sus vidas y para esta humanidad. Dios te bendiga.